Revelador y conmovedor, guerrero apache arriesga todo para salvar a viuda y sus trillizos, Impa. Cuando Eli escucha por primera vez la historia de María, un ardor despierta en su pecho, un eco de lo que hubo sido su infancia. La imagen de los tres pequeños, perdidos y asustados, lo acecha como un lobo en la noche. Desde la muerte de su madre, cada gesto, cada enseñanza, cada susurro de honor y justicia se clavan en su mente. La tragedia lo marcó y ahora siente un vacío que se transforma en impulso. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por una familia que no es la suya? Eli camina por la sierra, el sol ardiendo en su espalda, mientras el viento lleva consigo sus pensamientos. ¿Acaso he de ser un guerrero o ser prudente?, se pregunta. Su abuelo, a quien tanto admira, siempre dijo que la verdadera fuerza no solo reside en la lanza, sino en elegir la batalla adecuada. La vida y la lucha son un delicado equilibrio, pero Eli siente que las cicatrices de su propia historia están comenzando a pesarle. El recuerdo de su madre es un susurro constante, un recordatorio de que su vida significaba algo, que debía ser un protector. Sin embargo, lo que le queda son dardos de desconfianza que lo atraviesan. ¿Está este nuevo reto realmente por justicia, o es por su propia necesidad de redención? La noticia de la lucha de María viaja rápido entre su gente, llenando el aire de murmullos de esperanza y también de advertencias. No te involucres, Eli, le dicen, no es tu pelea. Sin embargo, ellos no conocen lo que él siente en su interior, la mezcla de determinación y temor. Cierra los ojos y siente al viento jugar con su cabello, siente la presión en su pecho, las dudas se entrelazan como enredaderas. ¿Y si fracaso? ¿Y si la historia se repite? Una raída parte de su ser teme que, al igual que su madre, él también se convierta en un recuerdo, en un eco olvidado. El aire caliente se vuelve un aliento pesado de agonía cuando Eli descubre el viejo mapa de su abuelo. Las manos temblorosas desenvuelven un legado desgastado por el tiempo. La ubicación de la tierra que le fue arrebatada vuelve a alimentar su espíritu, pero al mismo tiempo, trae consigo una ola de ansiedad. No solamente lucho por ellos, susurra hacia el desierto, lucho por todos nosotros, por mi madre. Esa revelación lo atormenta. Está buscando una batalla que no solo es ajena a él, sino que retrata también su propio enfrentamiento con la culpa. Cada hora que pasa, la situación de María se vuelve más crítica. Los días son una amalgama de urgencia y angustia creciente. Eli se encuentra a solas en su cabaña hojeando el mapa, su mente desbordada de estrategias y emociones contradictorias. ¿Y si no tengo la fortaleza suficiente? Su respiración se torna irregular, las manos crispadas en puños. Al mirar la luna, se pregunta si su lucha es digna o si es solo una manera de escapar de sus propias sombras. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el amanecer a la vista, Eli se da cuenta de que no hay vuelta atrás. Siente la presión del destino aplastando su pecho. Va a enfrentarse a los terratenientes, su decisión está tomada. Pero en el fondo, sigue rebosante de esas inquietantes dudas. Él, un guerrero apache, puede estar a punto de caer en una trampa mortal. La noche anterior a la confrontación, los ecos de sus temores reverberan en su mente. ¿Podrá realmente marcar la diferencia? La ansiedad lo envuelve mientras el día llega. Su futuro, su comunidad y su legado están en juego. Eli, un guerrero al borde de una batalla, siente que, al final, tal vez es su propia alma la que se encuentra en la balanza. El día había comenzado a despejarse, pero en el corazón de Eli, una tormenta aún rugía. Cada sonido en la cabaña le parecía estridente, cada latido de su corazón resonaba con la presión del instante que estaba por llegar. La decisión de enfrentarse a los terratenientes había tomado forma, pero su mente seguía atormentándolo.
Habían pasado años desde que se había atrevido a desafiar a cualquiera, y el peso de esa elección no aterraba. En su cabeza, la imagen de María y sus trillizos se entrelazaba con la de su madre. La lucha por la justicia se convertía en un espejo de su lucha interna. Si no actúo, ¿qué me hace diferente a ellos? Me convertiré en un espectador de mi propia vida, se cuestionaba. Esa mañana, un nuevo propósito comenzaba a gestarse en él, una chispa, esa misma que su abuelo había descrito en sus enseñanzas. El verdadero valor reside no solo en pelear, sino en saber por qué se lucha. Mientras el sol ascendía lentamente, Eli tomó la decisión de reunir a algunos de sus aliados. En el fondo de su mente, el temor latente de no ser suficiente lo hizo dudar. ¿Qué tal si falto a la convocatoria? ¿Y si de nuevo decepciono a los que dependen de mí?, se preguntó mientras observaba la fría luz del día que se filtraba a través de la ventana. A pesar de estos pensamientos, la necesidad de actuar comenzó a vencer. Frente a un pequeño grupo de hombres de confianza, Eli se dispuso a compartir su plan. La voz temblorosa y la mirada decidida dejarían claro que no se trataba solo de él, era una cuestión de esperanza para María y sus hijos. No vengo a hablar de venganza, comenzó, sino a luchar por lo que es nuestro, por lo que es justo. No solo por ellos, sino por todos nosotros. Sus palabras, aunque temerosas al principio, tomaron fuerza al resonar en los corazones de aquellos que le escuchaban. La conexión entre sus historias, la historia de María y la suya, se tejió en el aire. Sin embargo, no todos compartían su fervor, algunos hombres murmuraban en desconfianza, recordando los riesgos que enfrentaban. Eso encendió una nueva llama en él. ¿Qué queremos para el futuro? ¿Dejaremos que nos roben lo que es nuestro, nuestra dignidad? No soy un guerrero sin razón, pero este es nuestro tiempo de alzarnos, afirmó Eli, su voz alzándose en una mezcla de ruego y desafío. El eco de su determinación caló hondo en sus corazones, y algo cambió en ellos. Miradas de aprobación comenzaron a cruzarse, algunos hombres asintieron, otros se levantaron, listos para actuar. Era un pequeño paso, pero Eli lo percibía como una victoria. Esa energía lo transformó, liberando parte de la presión que sentía. Cada mirada de confianza que recibió le mostraba lo que era capaz de lograr, su fe en ellos y, sobre todo, en sí mismo estaba creciendo. Frente a esa nueva realidad, Eli se sentía más fuerte, el guerrero que había soñado ser. Mientras se dirigía hacia la reunión de esa tarde, una prisa lo invadía. Al salir, se veía a sí mismo en un juego de luces y sombras, un reflejo de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. El camino hacia el enfrentamiento se abría ante él, repleto de incertidumbre, pero también de promesas. De pronto, un sonido resonó detrás de él. Un viejo conocido, un antagonista de su pasado se presentó, una sombra que amenazaba con desbaratarlo. ¿Sería esta la confrontación que siempre había temido o una oportunidad para mostrar su verdadero carácter? La tensión volvió a aumentar, y Eli supo que esta vez no se podría sacar de la lucha tan fácilmente. En ese instante decisivo, se enfrentó a su reflejo en el cristal de una ventana. La batalla que había planeado ahora incluía su propia sanación. Estaba a punto de descubrir no solo de qué era capaz, sino también lo que realmente significaba ser un guerrero. Poco sabía que en su búsqueda de justicia, abriría heridas más profundas que amenazaban con redefinirlo para siempre. La llegada del complejo antagonista no solo sería un choque físico, sino moral. Tendría que mirar dentro de sí mismo y enfrentar no solo al enemigo en el exterior, sino también al más temido, su propia historia. El aire frío de la mañana se sintió como un aliento helado que atravesaba la mente de Eli. El encuentro con su antiguo rival era inminente. De alguna manera, sabía que esa confrontación no se trataría solo de un enfrentamiento físico, era un regreso a un pasado que creía sepultado. Sorpresivamente, la ansiedad que antes lo dominaba se transformó en una determinación desconcertante. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control, no solo de sus acciones, sino de su propia historia. Mientras sus pasos lo guiaban hacia el lugar acordado, sintió que cada paso resbalaba entre recuerdos reprimidos. Se vio a sí mismo, un joven lleno de ilusiones enfrentando al mismo antagonista. En ese entonces, había sido un niño asustado,
buscando aprobación en cada gesto, esperando ser visto. ¿Quién era Eli ahora? El eco de esas preguntas resonó en su interior, desafiando la imagen que se había construido. El lugar de encuentro era un viejo claro, un espacio que había albergado batallas entre jóvenes soñadores y hombres de realidades crueles. Las ramas agachadas parecían susurrar advertencias al ver la sombra de Eli acercándose. Su rival lo esperaba, con la confianza de quien se ha forjado a base de victorias. Eli respiró hondo, el aire llenándose con la intensidad de la inminente batalla, pero también con las fragancias de oportunidades pasadas y presentes. Sabía que podría perder, no solo un combate, sino lo que había logrado construir desde su propio despojo. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. En aquel breve instante, el murmullo del entorno desapareció, y lo único que resonaba eran los latidos de un corazón que estaba a punto de desnudarse. Su antagonista sonrió, una mueca que brotaba de aires de superioridad. Esto era más que un conflicto personal, era un desafío directo a su transformación. Siempre supe que regresarías, dijo su rival, dejando caer las palabras como mientras más que un ataque verbal, eran la manifestación de sus propios temores. Eli sintió un retorcimiento en el estómago. Cada sílaba era un recordatorio de su historia, el eco del autosabotaje que había tenido que combatir para llegar hasta aquí. No vuelvo a huir, dijo Eli, aunque su voz temblaba involuntariamente, recordándole que aún había sombras donde resistía la luz. Era un desafío a sí mismo, un momento en que debía demostrar no solo su valentía ante el rival, sino la nueva narrativa que comenzaba a escribir. Con cada palabra, Eli podía sentir la fuerza de su propio crecimiento, la evolución de un hombre que ahora sabía lo que valía. Este no era el mismo Eli que había sucumbido a la impotencia, era un guerrero que, al esquivar viejas inseguridades, se había preparado para desafiar el destino del que había huido por tanto tiempo. Enfrentar a su antagonista no significaba solo ganarle una pelea. Era condenar sus viejas dudas y permitir que la verdad emergiera. Pero en ese enfrentamiento, un nuevo dilema se alzó: ¿podía liberar a ese niño asustado o tendría que dejarlo atrás para siempre? A medida que las palabras de su rival se volvían más punzantes, Eli sabía que detrás de cada ataque, había una lección por aprender. Pero el tiempo apremiaba, y la batalla exterior daba pie a una lucha mucho más profunda. Mientras comenzaba a formular su siguiente movimiento, una voz interior lo detuvo en seco. Los verdaderos guerreros no se pelean solo para ganar, luchan para liberarse. La reflexión se instaló como un peso en su pecho. Eli no solo se enfrentaba a un antagonista, se enfrentaba a sí mismo. La pregunta persistente resonó en su mente: ¿cómo podría reconciliar a los dos Eli que llevaban tanto tiempo en lucha interna? El camino hacia la redención lo aguardaba, pero un giro inesperado en la confrontación pondría a prueba su resolución. Mientras se preparaba para actuar, una verdad angustiante emergió con claridad: no solo estaba luchando por lo que era justo, sino por su propia liberación. ¿Sería capaz de salir más allá de su pasado? Esa era la pregunta que podía definir no solo el desenlace de la lucha, sino también su futuro. La decisión estaba al alcance de su mano. ¿Tomaría el riesgo de afrontar el dolor para finalmente transformarse? La sombra de un nuevo desafío se cernía sobre él, uno que lo llevaría a replantear todo lo que había dado por sentado. La mirada de Eli se mantuvo fija en su rival, pero tras esa conexión intensa, hubo un desenfoque de su entorno que lo llevó a un estado de introspección. Se dio cuenta de que no solo estaba frente a un viejo enemigo, estaba frente a su pasado desilusionante, sus miedos, y sus anhelos no satisfechos. Esa lucha no sería solo física, sino esencialmente espiritual. El claro, ahora, se convertía en un escenario de transformación. Eli respiró profundamente, intentando calmar la tormenta de emociones que lo invadía. Se decidió a no dejarse arrastrar por esa oleada de ansiedad que siempre había tenido ante la adversidad. En lugar de eso, enfocó su energía en la idea de superar al niño asustado que había sido. Esa fue la clave que le llegó con claridad: se trataba de ser liberado, no simplemente de vencer. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo, Eli?, preguntó su rival, desafiándolo nuevamente. Las palabras eran como dagas, tensando más el ambiente.
Eli sintió el deseo de responder que había estado creciendo, aprendiendo a enfrentarse a sí mismo. Pero en lugar de hablar, decidió mostrarlo. Con una intención renovada, concentró su energía en lo que había logrado. Recordó las noches en las que se dedicó a leer, los desafíos que había superado en su vida profesional, el modo en que había transformado su soledad en autoconocimiento. Todo eso había forjado el nuevo Eli. Se movió con rapidez, una extensión de sus pensamientos reflejándose en sus acciones. No estaba ahí solo para pelear, estaba para dejar claro que era un sobreviviente. Eli empezó a aplicar una técnica que había perfeccionado, no solo física, sino psicológicamente. Redirigir la agresividad de su rival en su propio beneficio. Esa era su estrategia, liberar la tensión, nunca acumularla. A cada bloqueo, a cada golpe, Eli sentía cómo se deshacía de piezas del viejo rompecabezas que ya no encajaban. Cada contacto corporal era, en esencia, un paso hacia la liberación de sus viejas inseguridades. Eli sabía que se estaba reinventando, no solo como un competidor, sino como un hombre que se había liberado de la necesidad de aprobación ajena. La certeza creció en su interior, el verdadero combate se estaba librando dentro de su mente. Poco a poco, empezó a notar el cambio en su rival. La confianza que antes lo caracterizaba comenzaba a tambalearse frente a la nueva postura de Eli. La batalla exterior había evolucionado hacia un encuentro con la fragilidad de aquel que creía haberlo dominado. Era evidente que Eli no solo luchaba contra un adversario, sino contra un espejo que reflejaba su antigua versión, insegura y cubierta de dudas. Mientras cada golpe resonaba en el claro, la distancia que antes había entre los dos comenzó a desvanecerse, y Eli finalmente entendió algo crucial: no solo debía liberar a ese niño asustado, sino abrazar todas las partes que formaban su esencia. En ese momento, Eli se sintió completo por primera vez. La batalla exterior podría ganar o perder, pero la guerra interna ya estaba ganada. No volvemos a huir, volvió a repetir, ahora con una voz más fuerte, un eco de resolutiva seguridad. Las palabras vibraron en la atmósfera cargada de energía cruda. El rival, impactado por la transformación de Eli, pareció tambalearse. Antes era quien dictaba el juego, ahora, Eli había tomado las riendas. Sin embargo, en la distancia, una sombra observaba. Alguien conocía el verdadero interés detrás de este enfrentamiento. Eli no estaba listo para eso. Mientras la lucha se intensificaba, un eco resonó en su mente. ¿Estás preparado para revelar todos tus secretos? La perspectiva de un nuevo desafío, una traición oculta, un giro que cambiaría el rumbo de todo aquello que había construido se cernía sobre él. Eli sabía que el verdadero combate apenas comenzaba. Eli continuó avanzando en la lucha, ahora con un sentido renovado de propósito. Cada golpe, en lugar de ser solo físico, se transformó en un símbolo de su lucha interna. La transfiguración que estaba viviendo no se limitaba al momento presente. Era una manifestación de años de trabajo personal, de noches de dolor y de sacrificios. Con cada movimiento, traía a la superficie su lucha contra la dependencia emocional. Había pasado demasiado tiempo buscando la validación en los demás. En aquel claro, la liberación de esas cadenas viejas se producía de manera cruda y directa. Empezó a observar cómo la tensión disminuía en su cuerpo, cómo cada golpe se convertía en un acto de autodefinición. Eli no estaba simplemente golpeando a su rival, se estaba despojando de su propio pasado. En su mente, se formulaba una pregunta insidiosa: ¿quién era realmente Eli si no se definía por las expectativas ajenas? En ese instante, comprendió que el propósito del combate no era solo derrotar a su adversario, sino liberarse del peso de su propia historia. La imagen de su niñez apareció nuevamente, clara y vibrante. Aquel niño asustado que solía ser, temeroso del juicio y la soledad, comenzaba a desvanecerse. En su lugar, estaba emergiendo un hombre con la voluntad de tomar el control. De repente, su rival lanzó una agresión que lo tomó desprevenido. Aquel instante de sorpresa lo desvió momentáneamente de su concentración. Pero en vez de caer en la trampa de la ira, Eli recordó su propósito. Invertir la energía, se dijo a sí mismo. Con una maniobra ágil, redirigió el poder del golpe del oponente y se movió a su alrededor.
Era como bailar en medio de una tormenta, cada paso un acto de desafío perteneciente a su nueva identidad. Mientras la pelea se intensificaba, Ellie sintió que un nuevo tipo de energía lo rodeaba. Era como si el claro se llenara de una vibra diferente, celebrando su reivindicación. Ellie, al observar la inseguridad palpante en su adversario, notó que éste ya no actuaba con la feroz determinación del principio. Esa era su oportunidad. Fue entonces que Ellie decidió mostrar todo lo que había aprendido. Un golpe preciso y controlado hizo tambalear a su rival, un símbolo de su propia transformación. El camino hacia la victoria no era solo un triunfo sobre el otro, sino una afirmación de su autenticidad. Sintió que la presión de la aprobación ajena se aligeraba con cada movimiento, como si aquel claro ahora tuviera espacio para respirar. Sin embargo, mientras todo eso sucedía, el eco de la sombra en la distancia se hacía más consistente. La sensación de que algo más estaba en juego se convirtió en un zumbido que le daba vueltas en la cabeza. Él había estado luchando no solo contra el pasado en el ring. Esa sombra representaba las expectativas, las traiciones que podrían surgir en cualquier momento, tanto dentro como fuera de sí mismo. Cuando la contienda parecía acercarse a su clímax, Ellie se dio cuenta de que este enfrentamiento era solo el principio de un camino mucho más extenso. La victoria en el claro era efímera si él no abordaba la amenaza que se disimulaba entre las sombras. Al contemplar la posibilidad de que lo que había construido podría desmoronarse, una determinación feroz se encendió en su interior. La lucha que portaba en su alma se transformaba a medida que comprendía que las respuestas no solo estaban en su cuerpo, sino también en sus decisiones futuras. Era capaz de enfrentarse a las sombras de su realidad y salir a la luz, esta vez no solo como un guerrero, sino como un líder en la batalla de su vida. La respuesta, para Ellie, estaba clara. Era hora de enfrentar no solo su rival en el claro, sino también la verdad ocultada tras aquellos ecos amenazantes. Se preparó para el siguiente paso, sabiendo que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La pelea había alcanzado su máximo punto, y Ellie se sintió ensordecido por el estruendo de su propia respiración. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho como una campana marcando el paso hacia una nueva etapa. Su adversario, tambaleándose tras el último golpe, le ofreció no solo una oportunidad de victoria, sino también una introspección que nunca había contemplado realmente. Era un instante crudo, donde el físico y lo emocional se entrelazaban en una danza incesante. Mientras recuperaba el aliento, Ellie contempló su entorno. El claro, una vez solo un escenario de combate, se había transformado en un simbolismo del estado de su vida. Aquel espacio limpio y abierto, desprovisto de distracciones, se había vuelto un reflejo de la determinación que ahora se instalaba en su corazón. Comenzó a preguntarse cómo podría mantener esa luz en medio de las sombras que se agazapaban en su vida diaria. No se trataba solo de su rival físico, sino de una lucha constante entre el viejo Ellie que siempre buscó el consuelo en los demás y el nuevo Ellie que se negaba a ser definido por las expectativas ajenas. Esa confrontación lo llevó a un dilema que no podía ignorar: si ganaba, ¿sería suficiente para afirmarse ante sí mismo? O, por el contrario, si perdía, ¿significaría que el viejo patrón aún tenía control sobre él? Ellie decidió que si el verdadero triunfo estaba en ser fiel a sí mismo, no podía depender de ganar o perder en el combate físico. Era este entendimiento el que lo convirtió en un guerrero renovado. Una chispa de comprensión se iluminó en su mente. Recordó las palabras de un mentor: la verdadera batalla no es solo en el ring, sino en la vida misma y en tu capacidad de ser auténtico. Su propio viaje de autodescubrimiento había empezado a imponerse sobre el deseo de aprobación. Ellie entendía ahora que debía trasladar ese cambio interno hacia su vida cotidiana, donde las sombras eran más sutiles pero igualmente amenazantes. Las decisiones que tomaría en los próximos días y cómo se relacionaría con quienes le rodeaban eran tan cruciales como cada golpe que había lanzado en el claro. La necesidad de esta transformación lo llevó a visualizar su futuro. ¿Qué significaría realmente ser un líder? No se trataba solo de tener seguidores o ser admirado, era ser un faro, alguien que iluminara el camino para otros, mientras también se cuidaba a sí mismo. Esa noción desterró la idea de depender de otros para sentirse completo. Ellie decidía no solo luchar por su propia libertad,
sino inspirar a otros a encontrar la suya. Con cada palabra y acción, se convertiría en un ejemplo de autenticidad. Al salir del claro, sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en su vida. A su alrededor, la naturaleza reflejaba su propio estado emocional, la brisa era suave y la luz del sol parecía más brillante. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una nueva inquietud empezó a surcar su mente. Sabía que, aunque había ganado una batalla, las sombras nunca están demasiado lejos. Los ecos de sus inseguridades y miedos aún resonaban, y para enfrentarlos, tendría que tomar decisiones difíciles que pondrían a prueba sus nuevas convicciones. Era hora de regresar al mundo que había dejado atrás, al lugar donde debía demostrar la fortaleza que había cultivado. Pero una inquietud lo invadía: ¿podría realmente sostener esta autenticidad y no caer en las viejas trampas de su pasado? La lucha contra su verdadera naturaleza comenzaba a intensificarse. Mientras caminaba, Ellie formuló un plan de acción, decidido a enfrentar lo que viniera. Era el momento de alzar la voz y claramente asumir su nuevo rol. Pero, ¿quién lo seguiría en este camino incierto de autoafirmación? Esa pregunta pendía en el aire, sugiriendo que el verdadero reto apenas comenzaba. Ellie avanzó hacia su casa con una determinación renovada, aunque el camino se sentía más pesado de lo habitual. La pregunta sobre la autenticidad persistía en su mente como un eco en un vasto cañón. ¿Era realmente el hombre que deseaba ser, o solo había experimentado un destello de claridad en un momento de caos? A medida que se acercaba a su hogar, las imágenes del combate aún vibraban en su memoria. Había golpeado a su oponente, sí, pero también había golpeado las barreras que él mismo había levantado. Esa parte de su vida había sido un refugio que había abandonado, aunque la tentación de volver a lo conocido acariciaba su mente como una suave bruma. Una vez en casa, la realidad se presentó también en forma de rostros familiares. Su madre, que siempre pensó que Ellie era un luchador por accidente y no por destino, lo miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Estás bien?, le preguntó al ver su expresión distante. Ellie se detuvo un momento, sintiendo lo pesada que podía ser la mirada de otros, la expectativa del ser quien siempre habían querido que fuera. Sí, estoy bien, respondió con firmeza, a pesar de la agitación interna. Las preguntas sobre su futuro comenzaron a cruzar su mente como espejos rotos. Si quería ser auténtico, debía enfrentarse a sus relaciones más importantes. La idea de soltar las expectativas ajenas para abrazar su propio deseo de ser líder lo desnudaba emocionalmente. Tenía que ser honesto, primero consigo mismo, y luego con los demás. Durante los días siguientes, Ellie se dedicó a practicar su nuevo enfoque de vida. Comenzó a compartir sus pensamientos con amigos cercanos y a involucrarse en conversaciones más profundas. En cada charla, sentía cómo las piezas de su identidad se ensamblaban lentamente. En una de esas reuniones, uno de sus amigos le preguntó: ¿qué te mueve, Ellie? ¿Qué quieres realmente? La pregunta lo golpeó como un puño desconocido. Ellie había pasado tanto tiempo persiguiendo la aprobación que se había olvidado de la respuesta más fundamental. Reflexionó acerca de su amor por las artes marciales, no solo como un medio para pelear, sino como un camino hacia el autoconocimiento. Quería conectar su fuerza física con su crecimiento personal. Decidió involucrarse en un club de jóvenes que promovía el bienestar a través de actividades físicas y mentales. No se trataba de ser un maestro ni de volver a ser el Ellie que necesitaba ser admirado, su intención era contribuir, inspirar y crecer en comunidad al mismo tiempo. Lentamente, sus propios miedos comenzaron a disiparse al verse como un líder potencial y no solo un luchador. Sin embargo, mientras empezaba a construir su nueva realidad, un antiguo amigo, Javier, apareció de nuevo. Su presencia fue como una sacudida. Javier representaba el pasado, lleno de ataduras y expectativas que Ellie había tratado de dejar atrás. ¿Vas a dejar que te manipulen?, le cuestionó Javier, buscando desestabilizar lo que Ellie había empezado a construir. La tensión palpable se instaló en la conversación, y el corazón de Ellie latía con fuerza. Sabía que este momento iba más allá de una simple discusión, representaba la confrontación con su historia, con el viejo Ellie que tanto esforzaría por desactivar. El desafío estaba planteado.
Tenía que decidir si usaría esa inquietud y ansiedad como un trampolín para superar sus límites o si permitiría que el caos de su pasado lo volviera a atrapar. Esta decisión convertiría su búsqueda de autenticidad en una pelea diaria. Mientras el sol comenzaba a caer, Ellie sintió que la lucha por su integridad apenas comenzaba. Sabía que el primer paso no vendría de derrotar a otros, sino de vencer sus propias inseguridades. El destino de su camino resonaba en su mente, siguiendo la luz de su autenticidad o cediendo ante las sombras del pasado. En ese momento, Ellie no solo enfrentaba a Javier, sino que se enfrentaba a su propia historia, y el futuro se tornaba incierto. Podría sostenerse firme ante las versiones de sí mismo que hacía tiempo había decidido dejar atrás. La pregunta lo perseguía mientras se preparaba para la lucha que había emprendido. A la mañana siguiente, Ellie se despertó con el peso de la decisión aún posándose en su pecho. La bruma de la noche había dejado una claridad engañosa, sus pensamientos eran ruido blanco, una cacofonía de dudas y esperanzas. Había un camino que tomar, y aunque la dirección no era clara, sentía una pulsación interna que lo instaba a avanzar. Desayunó en silencio, observando cada movimiento de su madre en la cocina. Era una rutina que lo confortaba y lo inquietaba simultáneamente. Sus ojos se desviaron hacia el espejo frente a él, su reflejo mostraba a un joven en conflicto, uno que luchaba en un combate invisible. ¿Por qué no puedo ser lo que realmente quiero?, se preguntó en un susurro que se perdió entre los ruidos cotidianos. Decidió asistir a una de las reuniones del Club de Bienestar, sintiendo que allí podía conectarse con el Ellie que intentaba emerger. La energía de aquellos espacios desbordaba pasión y ningún rastro de las dudas que lo asediaban. Aquella tarde, al llegar, un grupo de jóvenes se preparaba para una sesión de meditación. Ellie se unió, sentándose en el suelo con los demás, pero mientras la guía hablaba sobre la aceptación y la liberación, su mente divagaba entre la voz de Javier y los ecos de su propia inseguridad. Al cerrar los ojos, los pensamientos se tornaron abrumadores. Un torrente de imágenes de su infancia asaltó su mente, las risas de sus amigos, la ilusión de las peleas en el barrio, y, en medio de todas, la figura imponente de Javier. Deberías demostrar que puedes ser más que un luchador, resonó la voz de su amigo en su interior. Ellie respiró profundamente, intentando despojarse de las cadenas del pasado que cada vez se sentían más pesadas. La meditación era un intento por encontrar claridad, un espacio para entender su autenticidad. Al final de la sesión, sintió una leve transformación. La lucha por reconectar con su esencia había empezado a sentirse menos aterradora y más como un desafío. Sin embargo, no pudo evitar que un par de días después, cuando Javier lo llamó para salir, el peso de la vieja vida volviera a aplastarlo. ¿Vas a seguir en eso de ser un guía o lo que sea? Ven y lucha de nuevo. Eso es lo que sabes hacer, lo retó Javier, sus palabras como un ancla que intentaba atraparlo en aguas turbulentas. Ellie sintió una oleada de frustración. Sabía que esa no era la respuesta que había deseado, pero las dudas regresaron. Había construido una imagen de sí mismo en el club, una que quería seguir alimentando, pero el llamado del pasado era seductor. Ellie quedó en silencio tras la propuesta de Javier, inseguridad y ambición en una danza peligrosa en su interior. La invitación era más que una salida a una pelea, representaba el regreso a un escenario que había tratado de dejar atrás, a un viejo yo que parecía nunca irse del todo. Al regresar a casa, un torrente de emociones lo abrumó. Se sentó en su habitación, reflexionando sobre lo que realmente deseaba. No solo su futuro estaba en juego, su identidad se entrelazaba con sus decisiones. La lucha por su autenticidad se convertía en disruptiva y, al mismo tiempo, esencial. Con la mente nublada, se dio cuenta de que enfrentarse a Javier quizás no solo sería contra sus palabras, sino también contra la tentación de retroceder a una vida que ya no lo representaba. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella, Ellie comprendió que su desafío estaba a solo un par de días de distancia. El impulso de seguir su camino o zambullirse de vuelta en el abismo del combate antiguo se transformaba en un dilema insostenible. La necesidad de tomar una decisión adquiría una urgencia inminente. ¿Podría finalmente desafiar al viejo Ellie y afirmar su lugar en el mundo como el hombre que deseaba ser? En esa encrucijada, la batalla más grande estaba por comenzar,
no con puños, sino con elecciones. Eli tomó la decisión de enfrentarse a su dilema personal con una claridad renovada. Sabía que las próximas horas serían cruciales, cada momento contaba. La proximidad de la reunión de lucha que había mencionado Javier se sentía como un imán, atrayendo su viejo yo hacia un camino conocido, pero que ya no anhelaba. No obstante, la idea de ceder a esa tentación le provocaba un desasosiego profundo, casi físico. Decidido a optar por lo que de verdad deseaba, comenzó a escribir. En su cuaderno, las palabras fluyeron como si una parte de él reclamara ser escuchada. Este no soy yo, escribió. El Eli de ahora no busca más peleas, busca conexión. Cada línea le ofrecía una nueva perspectiva, y a medida que escribía, las dudas se iban disipando lentamente. El acto físico de plasmar sus pensamientos en papel era un paso hacia la afirmación de su identidad. Al día siguiente, regresó al club donde se iniciaba una nueva serie de talleres dedicados al crecimiento personal y la autoconfianza. Había un presentador destacado que había superado sus propias luchas, y Eli lo veía como un modelo a seguir. La sala quedó en silencio cuando éste comenzó a hablar, su voz firme, irradiando autenticidad. Eli sintió que cada palabra resonaba en sus entrañas. No temas cambiar, decía el presentador. El verdadero triunfo no es un cinturón, un trofeo o una pelea ganada. Es la capacidad de mirarte al espejo y sentirte orgulloso de la persona que eres. Con cada frase, Eli se sentía más empoderado. Era un recordatorio de que había mucho más por descubrir sobre sí mismo y que podía ser más que su pasado. Sin embargo, mientras las horas de inspiración avanzaban, el brillo del presente se desvanecía momentáneamente ante la sombra de Javier. Al terminar la sesión, Eli salió con una mezcla de entusiasmo y pavor. En su mente resonaba el eco de las palabras de su amigo, compitiendo con las afirmaciones que había escuchado. La lucha interna era feroz. Tenía que hacer frente al viejo Eli, al que aún sentía viva sombra que le atormentaba. Para calmar la tormenta emocional, decidió hacer algo inusual. Se dirigió a un gimnasio local donde había encontrado un espacio para impartir talleres de meditación y bienestar. Era su oportunidad de ofrecer algo de valor a otros mientras él mismo buscaba claridad. La sensación de compartir su aprendizaje se convirtió en una luz en su camino. Allí, encontró una comunidad diferente, una que valoraba la salud mental y el crecimiento personal por encima de las peleas. A medida que pasaban las semanas, Eli empezó a ganarse la confianza de aquellos que asistían a sus talleres. Se vio a sí mismo como un impulsor de cambio, y cada pequeño progreso personal de los asistentes lo motivaba más. Algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, ese viejo Eli que disfrutaba de la adrenalina de las peleas luchaba contra un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, la llamada de Javier aún retumbaba en su mente, y no podía ignorarla. Una noche, después de una exitosa sesión sobre manejo del estrés, el teléfono sonó. Era Javier. Tienes que venir, Eli. Hay algo importante que quiero que veas. Las palabras resonaron en su cabeza, llenándolo de miedo y curiosidad. ¿Era una nueva pelea? ¿Una oportunidad de demostrar algo más? ¿O algo que podía poner en jaque todo lo que había construido hasta ahora? Eli sintió que la decisión estaba casi abrumadora. No solo se trataba de una elección entre la lucha física y su nuevo camino, sino de una confrontación directa con su pasado. La tensión en su pecho regresó, como un recordatorio de que cada paso que daba lo acercaba tanto a su liberación como a su viejo yo. Y así, con el teléfono en mano y el corazón acelerado, Eli comprendió que no solo tendría que elegir un camino, sino que también tendría que enfrentarse a la verdad sobre quién era y quién quería ser. ¿Asistiría a la llamada de Javier, poniendo en riesgo todo lo que había forjado? A medida que la noche avanzaba, la decisión se hacía inminente, y la resolución de su verdadero yo estaba a punto de ser puesta a prueba. Eli se sentó en la oscuridad de su habitación, sopesando el peso de la decisión que se cernía sobre él. Su mente luchaba entre la nueva vida que había comenzado a construir, guiándose por la autoconfianza y la autenticidad, y la sombra tentadora de su pasado que Javier representaba. El eco de pensamientos contradictorios resonaban en su interior,
Por un lado, la historia de superación que había empezado a escribir, por el otro, la nostalgia seductora de la adrenalina y el combate. En momentos de incertidumbre como estos, Ellie había aprendido a apoyarse en las lecciones del pasado, así que se dirigió a su cuaderno. Con cada palabra que escribía, clarificaba su deseo de no permitir que su antiguo yo lo definiera. Soy más que un luchador, anotó. Soy un guía. Un inspirador. Esa declaración resonó profundamente en su corazón, reafirmando su compromiso con el cambio. Con un nuevo propósito surgiendo desde su interior, Ellie decidió que asistiría a la reunión con Javier, pero no para volver a ser el Ellie de antes. Esta vez, estaría allí para afirmarse, para demostrarle a su viejo amigo que había evolucionado, que su fuerza no residía solo en el combate físico, sino también en su capacidad de elegir un camino diferente. Cuando llegó al lugar de encuentro, un gimnasio antiguo donde había pasado tantas horas, Ellie sintió una oleada de recuerdos invadirlo. Reconoció el ambiente, vibrante y lleno de energía, pero lo veía ahora desde una nueva perspectiva. Javier lo recibió con una sonrisa, pero Ellie leyó en su mirada un desafío que lo retaba a regresar a sus antiguos hábitos. Estaba esperando que regresaras, dijo Javier, gesticulando hacia un pequeño grupo que se preparaba para una pelea. La lucha está en juego, Ellie. Mostremos quiénes somos realmente. Ellie sintió su pulso acelerarse, pero se mantuvo firme. No he venido a pelear, Javier. He venido a hablar. Las palabras fronterizas que mencionó resonaron en el entorno, capturando la atención del grupo. Ellie compartió su viaje de transformación, relatando cómo el verdadero desafío no solo consistía en ganar batallas físicas, sino en luchar internamente contra las sombras. Habló sobre la importancia de construir relaciones basadas en el respeto y la autenticidad, aislando la noción de la fuerza como la capacidad de derivar confianza desde uno mismo. Los murmullos comenzaron a romper la tensión, y algunos miembros del grupo empezaron a asentir. Por primera vez, Ellie se sintió como el líder que siempre había deseado ser. Javier, sin embargo, no estaba convencido. Eso suena bien, Ellie, pero aún hay muchos que solo quieren pelea. Formas parte de nosotros, siempre lo serás. La afirmación de Javier resonó como un eco en su mente, pero Ellie, firme, respondió, soy parte de una nueva historia, Javier. Mi historia, en la que lucho por otros mientras me lucho a mí mismo. ¿Quieres ser parte de ella o seguir estancado en el pasado? Ellie dejó que sus palabras calaran hondo. Miró a su alrededor y vio rostros que no solo escuchaban, sino que realmente sentían la verdad en sus palabras. La transformación que había experimentado no solo lo había fortalecido a él, sino que también comenzó a resonar en aquellos a su alrededor. Las viejas ataduras de la pelea comenzaban a desvanecerse. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Ellie consolidó su posición como un referente en el club. La lucha por la autoconfianza y el crecimiento personal se convirtió en su misión, y la voz de Javier se redujo a un lejano eco, un recordatorio de lo que había dejado atrás. Finalmente, el día llegó cuando recibió una invitación para dar una charla sobre su viaje de transformación en un evento local. Confiado y centrado, Ellie compartió su historia con una multitud ansiosa, destacando la importancia de no solo vencer a los demás, sino también a uno mismo. Mientras la audiencia lo aclamaba, sintió ese ardor en su pecho que había experimentado al escuchar la historia de María por primera vez. Ellie entendió que no solo había conquistado al antiguo Ellie, sino que se había convertido en un guerrero verdadero. Había aprendido a luchar por un significado más grande, abrazando su verdadero yo mientras iluminaba el camino para otros. La satisfacción de lograr su autenticidad se convirtió en un logro personal tangible, un sentido renovado de propósito. Con una sonrisa genuina en su rostro, Ellie agradeció a la audiencia. Había encontrado su lugar, no simplemente como un luchador, sino como un protector de las historias de quienes compartían sus luchas. En ese momento, supo que su viaje apenas comenzaba, pero ya no tendría que mirar hacia atrás. Así, con una determinación renovada, cerró un capítulo que había estado repleto de sombras y abrió uno nuevo, una historia que era únicamente suya y en la que, por fin, se sentía completamente realizado. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble transformación.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.